Días. En la presente clase vamos a abordar el tema correspondiente a la unidad número 6.2. Esto es el estudio del daño ambiental que reconoce expresamente el artículo 41 en su primer párrafo de la Constitución reformada, tal como lo vimos en clases anteriores, y luego reglamentado en la Ley General del Ambiente. Muchas gracias. Entrando a analizar el tema propuesto, considero conveniente, tal como lo hicimos en la clase pasada respecto del análisis del artículo 41, mencionar los antecedentes, esto es, dónde se encuentra reconocido el daño ambiental y luego específicamente la reglamentación del artículo 41, esto es, la Ley General del Ambiente, pero poniendo énfasis en cómo se encuentra receptado dicho tipo de daño dentro de esa ley. En efecto, vimos que el artículo 41 introduce en el marco constitucional, en el primer párrafo específicamente, la noción de daño ambiental. Por supuesto que lo hace ya con una visión novedosa, distinta respecto del régimen establecido en el anterior Código Civil. El dispositivo constitucional establece específicamente que el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley. Esto es, se desprende de lo que les acabo de mencionar expresamente una obligación primaria. Esto es, una vez producido el daño ambiental, aparece el deber de volver las cosas al estado anterior en el que se encontraban. Pero, si avanzamos un poco más, la cuestión no se agota con lo que reconoce el artículo 41, sino que por el contrario, los constituyentes dejaron la puerta abierta para que el legislador profundizara aún más sobre lo ya reconocido en el artículo citado. Y es en este contexto que tiene, digamos, un rol protagónico la Ley General del Ambiente 25.675, que viene a reglamentar, ¿sí?, lo que dispone el artículo 41 de nuestra Constitución. Y lo que se refiere en relación al daño ambiental, lo vamos a analizar a la luz de la definición que contiene el artículo 27 de la Ley General del Ambiente. Ahora bien, para comprender las características y la especificidad del daño ambiental, es conveniente entrar a analizar, en primer lugar, el daño en general. Dicho concepto es un concepto amplio e impreciso que puede ser traducido como sinónimo de un perjuicio, un menoscabo, el dolor o una molestia. Por supuesto que hoy en día el daño se erige como uno de los presupuestos más importantes de la responsabilidad civil y esa importancia, a su vez, queda de manifiesto porque en función del daño que acredite la persona que lo sufre, se va a determinar la legitimación activa y, por otro lado, la extensión del resarcimiento en la medida del daño sufrido. En la actualidad, aplicando la teoría general, el daño para ser un presupuesto o un elemento de la responsabilidad civil necesita reunir ciertas características, tal como se encuentra expuesto en la presente diapositiva.
Entre esas características voy a recalcar, en primer lugar, debe ser cierto, esto es, debe existir, más allá de ser eventualmente un daño futuro o bien de su determinación cuantitativa. Reitero, primer requisito, debe ser cierto y siempre recalcando esta aclaración, el daño en general. En segundo lugar, el daño debe ser personal, ¿sí? Y esto se relaciona a su turno con la legitimación que se le va a reconocer al o a los reclamantes. Y por último, debe ser subsistente, lo que implica su permanencia al momento, al tiempo de efectuar el reclamo. Ustedes se preguntarán, pues bien, ¿para qué hacemos esta introducción? Porque voy a marcarles las diferencias entre el daño en general como presupuesto de la responsabilidad civil y las particularidades que presenta el daño ambiental en lo que hace a la legitimación activa, por ejemplo, en lo que hace a qué entendemos por resarcimiento frente al acaecimiento de un daño ambiental. Y por supuesto, analizar otros de los presupuestos de la responsabilidad que presentan características propias si nos ubicamos en el campo del daño ambiental. Respecto del daño ambiental, vamos a comenzar por conceptualizar desde un punto de vista jurídico lo que es el daño. Tal como está indicado en la diapositiva, se lo define como toda lesión a un interés jurídico lícito. Trasladando esta definición al campo del derecho ambiental, cabe preguntarse cuál es el bien jurídico protegido. Y en este sentido, doctrinariamente es posible distinguir un doble objeto de tutela. Por un lado, uno que vamos a llamar inmediato, esto es, la calidad del ambiente, y otro que vamos a calificar como mediato, esto es, proteger la salud, el bienestar o la seguridad de los habitantes, todo lo cual lo podríamos resumir en el concepto de calidad de vida. Desde otro punto de vista, siguiendo a Lorenzetti, este autor explica que el ambiente, tomado como bien jurídico protegido, puede ser considerado como un bien colectivo y distinguirse a su respecto entre lo que él califica como macro bien, que está constituido por el ambiente global o sistema ambiental. A su turno, distinto del macrobien, él diferencia los denominados microbienes, que son las partes o elementos integrantes del sistema. A continuación, él recalca que en relación al macro bien ambiental, se le reconoce a las personas en general un derecho difuso o colectivo, mientras que los micro bienes ambientales pueden revestir el carácter o bien de res nullius o bien bienes del dominio público o de propiedad privada, según a qué elementos del ambiente nos estamos haciendo referencia. Y en consecuencia, cuando su naturaleza o su carácter lo permita y puedan ser parcialmente apropiados, ahí sí puede existir un derecho subjetivo. Con base a lo expuesto y trasladando estos conceptos al daño ambiental, podemos distinguir distintas clases de daños ambientales. Por un lado, y siempre estos recuerden desde el punto de vista doctrinario, podemos distinguir
el daño a la persona, en el que las disfunciones ambientales se pueden traducir en un perjuicio a un microbién que integra el patrimonio de una persona, por ejemplo, en un menoscabo a su salud. En este caso, hablaríamos, según la terminología empleada por otros autores, de un daño indirecto, esto es, de un daño causado por rebote al haberse afectado de manera directa al macrobién. Y precisamente en relación a esta otra clasificación, el daño al ambiente en sentido estricto se presenta, en cambio, cuando las disfunciones ambientales producen una lesión al ambiente, tomado este como macrobién, sin que medie necesariamente un daño inmediato a las personas o a una persona determinada, o bien a su patrimonio. En consecuencia, siguiendo la diapositiva, en la distinción del daño ambiental pueden distinguir el daño ecológico puro como sinónimo de toda lesión causada de manera directa al ambiente o bien, en la terminología de Lorenzetti, como sinónimo de daño al macrobién. Y luego, también dentro de lo que comprende el daño ambiental, lo que llamamos daño producido de rebote como consecuencia, ¿sí?, del daño directo al medio ambiente y que se va a traducir en una lesión a un microbién de una persona determinada. Por ejemplo, un daño a su salud como consecuencia de la contaminación de las aguas o del suelo, o bien como ejemplo también podrían mencionar la lesión como un microbién al patrimonio de esa persona. Lo que también es usado en la terminología de otros autores como daños indirectos o daños mediatos como consecuencia, reitero, de la lesión causada al macrobién. Continuando con el tema y de acuerdo a lo que vimos en la diapositiva anterior, de manera general, hemos visto que la afectación al ambiente involucra entonces dos aspectos. Uno, referido a la alteración del principio organizativo del sistema ambiental, esto es, cuando la lesión recae sobre lo que se ha dado en llamar macrobién. Y el otro aspecto es el vinculado a aquel por el cual esa modificación sustancial produce a su turno repercusiones negativas en los distintos presupuestos de desarrollo de vida de una persona. De allí que no se puede identificar el daño ambiental con cualquier lesión a un recurso natural de manera genérica. Dicho de otra forma, digamos que el daño ambiental ha sido caracterizado como bicéfalo o bifronte. ¿En qué sentido? Porque los perjuicios o lesiones individuales y las lesiones colectivas son las dos caras de una misma moneda. La clasificación que vimos anteriormente tiene importancia y se justifica a la hora de analizar qué es o cuál es el tipo de daño que reconoce y regula la Ley General del Ambiente. En este sentido, el artículo 27 de dicha ley define al daño ambiental de incidencia colectiva o daño al ambiente. O si seguimos o continuamos o adoptamos, mejor dicho, la terminología empleada por Lorenzetti, esta ley se refiere concretamente a aquellos perjuicios o lesiones que son causadas al ambiente en general o al macrobién
sin que medie necesariamente un daño inmediato a una persona determinada o a su patrimonio. Entonces, existe en este caso un daño al ambiente como bien jurídico autónomo, sin olvidar que, por supuesto, la destinataria final de tutela es la persona humana, ya que el derecho a un medio ambiente sano integra el elenco de los derechos humanos fundamentales, tal como vimos al analizar en su oportunidad el artículo 41. Retomando entonces, a esta categoría de daño responde la definición contenida en el artículo 27, que lo caracteriza como toda alteración relevante que modifique negativamente al ambiente, a sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas o bienes o valores colectivos. Antes de entrar a analizar cada una de las características del daño ambiental de incidencia colectiva y haciendo una relación, si recuerdan, con las primeras diapositivas de este tema, acerca de las características que reúne el daño en general, vamos a ver que en el caso del daño al medio ambiente, esas características se van a modificar, van a adquirir matices propios, no solo porque este daño involucra situaciones cuyas consecuencias dañosas eh, pueden no ser actuales, sino que en la mayoría de los casos las consecuencias, los efectos se dispersan en el tiempo e incluso traspasan los límites del lugar en que se produjeron. Entonces, podríamos afirmar que estos daños y sus consecuencias campean, ¿sí? Transitan en los ámbitos propios de la incertidumbre y de una indefinición, digamos, actual, ya que se proyectan hacia el futuro. Ello a su turno, adelantándome en temas que van a ver con posterioridad, esas características señaladas justifica la caracterización de las sentencias que se suelen dictar en procesos colectivos. En efecto, esas sentencias se las suele calificar como atípicas o bien de ejecución continuada, ya que tienen la particularidad de que no se agotan con su dictado, sino que van propagando, proyectando sus efectos en la medida en que resulte necesario recomponer o reparar el daño causado, comprendiendo además dichas sentencias los efectos o consecuencias, digamos, expansivas de ese tipo de daño. Entrando a analizar cuáles son las características que debe reunir esa alteración que modifica negativamente al ambiente, se desprende, por un lado, la negatividad y por el otro, la relevancia. En cuanto al primero de los requisitos, claro está, deben tener en cuenta que no toda intervención por parte del hombre al ambiente va a representar una alteración negativa. Por el contrario, muchas veces el ser humano interviene e impacta sobre los bienes colectivos, pero de manera positiva. Basta con pensar en la implantación, por ejemplo, de bosques nativos. Nos encontramos frente a una alteración del ambiente, pero que se va a traducir en una modificación positiva si tienen en cuenta los servicios ambientales que dicha masa boscosa le brinda al ser humano y al ambiente en general. En cambio, hablamos de alteración negativa cuando
nos encontramos frente a una conducta o a una omisión que degrada o disminuye el volumen de los bienes ambientales disponibles en un determinado escenario. A su turno, en relación al segundo de los presupuestos, se podría, digamos, caracterizar de relevante a todo aquel accionar que importa un detrimento significativo que el ser humano infiere, ocasiona, ya sea al macrobien o a los microbienes, que a su vez redunde en una desorganización, en una falta de respeto o de cumplimiento a las leyes de la naturaleza. ¿Cómo se evalúa cuando se está en presencia de una alteración, en este caso, relevante? Como es un concepto genérico que es difícil de precisar, se acude en algunas situaciones, por ejemplo, al concepto jurídico de normal tolerancia. Entonces, bajo este concepto, podríamos fijar un umbral mínimo, ¿sí?, de aceptación de modificaciones negativas al ambiente. Entonces, se utiliza, reitero, como parámetro ese umbral mínimo de normal tolerancia, por debajo del cual no habría daño, ya que se trataría de actividades cuyo impacto es menor, es ínfimo, y que, por otro lado, cuentan con la protección, el amparo y el control administrativo. La adopción de este criterio, esto es, de definir cuándo se está frente a una normal tolerancia para determinar a su turno si el impacto que provoca el ser humano es relevante o no, evita la paralización de cualquier tipo de actividad económica si lo que se pretende es la búsqueda de un riesgo cero, lo cual es imposible, puesto que llevaría a una aplicación, digamos, irrazonable del sistema protectorio del ambiente. Entonces, retomando este tema, cualquier afectación que supere ese techo de la normal tolerancia sí se puede calificar como relevante, en razón de lo cual será pasible de los efectos propios del sistema de la responsabilidad que se prevé para, por ejemplo, las actividades riesgosas o dañosas. En síntesis, y en relación a esta característica, el requisito de la relevancia deberá ser analizado caso por caso y siempre teniendo como guía los principios que tienden a proteger los bienes colectivos. Entrando a analizar el otro presupuesto de la responsabilidad por daño ambiental, esto es la antijuridicidad, para comenzar, deben tener en cuenta de que para que un daño ambiental sea susceptible o pasible de ya sea prevención o precaución, indemnización o la llamada sanción pecuniaria disuasiva dentro del sistema que adopta el nuevo Código Civil y Comercial, es necesario que la conducta resulte contraria a derecho. En materia ambiental, este presupuesto de la antijuridicidad presenta ciertas características distintivas, es decir, puntualmente, lo que se exige para que quede comprometida la responsabilidad del agente causante del daño ambiental es que su conducta, o mejor dicho, su responsabilidad, va a asumir un carácter objetivo y material. ¿Esto qué significa? Basta con que
esa conducta resulte contraria al ordenamiento jurídico integralmente considerado. En relación a este presupuesto, deben tener en cuenta el juego armónico de dos artículos. Por un lado, el artículo 28 de la Ley General del Ambiente, que expresa que el que cause el daño ambiental será objetivamente responsable de su restablecimiento al estado anterior a su producción. Eso es en la primera parte del artículo 28. A su turno, el artículo 1757 del Código Civil y Comercial reconoce que toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza o por los medios empleados o por las circunstancias de su realización, para, a continuación, expresar que la responsabilidad es objetiva. Este artículo, adelantándome ya a este tema, desde una óptica armónica de interpretación, resulta también aplicable en materia ambiental. Dijimos entonces que esta antijuridicidad, esta conducta que causa un daño al ambiente, debe ser juzgada bajo el prisma de la objetividad y no de la subjetividad. Entonces, si se verifica un daño que posee una relación, un vínculo causal con la conducta que lo generó, opera, digamos que, una suerte de presunción iuris tantum, que a su vez invierte la carga de la prueba al exigir a la gente la demostración de que el perjuicio no se encuentra amparado por alguna causal de justificación. En consecuencia, en materia ambiental se amplía el ámbito de la antijuridicidad, mientras que correlativamente se reduce el ámbito de actuación de las causas de justificación, como podría ser la invocación de legítima defensa, el estado de necesidad, el ejercicio regular de un derecho, entre otras causales de justificación. Y si se preguntan, ¿por qué se reduce el marco de actuación o de invocación de estas causales de justificación? Pues bien, se tiene en cuenta que la tutela y el disfrute de un ambiente sano reviste el carácter de un derecho fundamental. Ese es un primer argumento. Pero además, como segundo argumento, tienen que tener en cuenta que la normativa ambiental se, digamos, autocalifica o se la puede caracterizar como de orden público, tal como se desprende de la propia Ley General del Ambiente. Y por lo tanto, no puede, digamos, ser dejada de lado por los particulares. O dicho de otra manera, resulta indisponible para las partes. En base a ello, entonces, ninguna persona humana o jurídica podría hacer valer sus derechos, por ejemplo, un derecho de propiedad exclusivo, respecto de estos bienes colectivos y, por lo tanto, disponer de ellos del mismo modo en que se lo habilita o en que se le reconoce en relación a sus derechos individuales o a jurídicamente hablando, a sus prerrogativas privadas. En esta línea, si hay daño o posibilidad cierta o incierta de causar un perjuicio, el mismo debe ser prevenido o bien recompuesto o indemnizado, independientemente de que ese daño o menoscabo
pueda resultar de carácter lícito por contar con la debida autorización emitida por la autoridad correspondiente. Miren hasta dónde, ¿sí?, llega la protección que brinda la normativa ambiental. Y esto es sencillamente porque en los hechos es muy común que los demandados suelen invocar para no quedar comprometidos en su responsabilidad, no solo que no han infringido o violado una norma específica, sino que además suelen invocar que sus proyectos cuentan con la autorización estatal. Entonces, se invoca bajo este razonamiento que si la actividad cuenta con la autorización administrativa, no hay antijuridicidad y por lo tanto no es posible reconocerles una responsabilidad civil si se causa un daño al medio ambiente. Frente a esta situación, es pacífica nuestra jurisprudencia en cuanto a considerar o resolver que la autorización administrativa en ningún caso, por supuesto analizando cada hecho en particular, no suprime la antijuridicidad del acto que causa daños injustificados. Respaldando esta jurisprudencia, nuestro Código Civil y Comercial, en el artículo 1757, expresamente consagra en su última parte que no son eximentes, esto es de responsabilidad, la autorización administrativa para el uso de la cosa o la realización de la actividad, ni el cumplimiento de las técnicas de prevención. A modo de conclusión, entonces, tienen que tener en claro, el análisis del artículo 27 define el daño ambiental, esto es, el daño ambiental causado al macrobién dentro de la clasificación precedentemente expuesta. ¿Cuáles son los requisitos que deben concurrir para configurar este tipo de daño? Pues bien, una alteración, y no cualquier tipo de alteración, sino que debe reunir dos presupuestos o requisitos. Debe ser negativa, porque ya les aclaré, la alteración puede ser positiva, y a su turno relevante, lo cual dependerá del análisis efectuado por la autoridad interviniente en cada caso en concreto. Uno de los parámetros que se tienen en cuenta para determinar la relevancia o no de esa alteración es la noción jurídica de normal tolerancia. ¿Qué pasa cuando digamos, está por encima de la normal tolerancia o por debajo, ¿sí? Y en ese caso podremos hablar de la configuración de un daño ambiental. Otro requisito, tomo dentro de los presupuestos y en razón del tiempo el tema de la antijuridicidad. En el sistema actual, esa antijuridicidad se juzga bajo otros criterios. Debe ser un comportamiento contrario a derecho. No se necesita la acreditación de culpa o de dolo cuando hablamos de daño ambiental colectivo, y esta postura, a su vez, hoy es la adoptada por el Código Civil y Comercial en los artículos que expresamente les cité. Continuando con el análisis de los presupuestos para tener por configurada la responsabilidad por daño ambiental, vamos a estudiar las características que reviste el vínculo o la relación de causalidad en esta temática. De manera genérica, el vínculo causal es aquel que se debe acreditar o verificar entre una acción u omisión de una persona determinada y el efecto dañoso que puede generar como consecuencia de su comportamiento.
En relación a el vínculo de causalidad, ya centrándonos en el ámbito del derecho ambiental, tienen que tener en cuenta a la hora de analizar este presupuesto las características de los bienes ambientales. Esas características, a su vez, desembocan en la dificultad de determinar el vínculo causal, sobre todo frente a daños masivos o colectivos. En este sentido, podríamos afirmar que en materia ambiental nos vamos a encontrar muchas veces con fenómenos de concausación o pluricausalidad. ¿Esto qué significa? Que se pueden presentar diferentes condiciones que en un caso concreto se pueden, tener por acreditadas como posibles o probables causas jurídicas del hecho dañoso. ¿Y esto por qué acontece? Pues bien, tienen que relacionar a su turno con las características que ya les señalé de los daños ambientales. Esto es, esos daños, por lo general, son el producto de procesos complejos, difusos, dilatados en el tiempo y en el espacio. Esto es, de manera, o hablando, o mejor dicho, perdón, utilizando sinónimos, las consecuencias de esos daños son continuas, muchas veces progresivas, lo que desemboca en que no es tan clara la determinación de aquello que es lo normal, lo natural o lo ordinario en relación a la causa, al origen, qué es lo que causó tal o cual daño ambiental. Es por ello que se habla, como transcribí en la diapositiva, de una causalidad circular en este tipo de daños, por oposición a la idea de causalidad lineal, que es más propio, más característico de los fenómenos o de los daños, mejor dicho, de carácter individual, en los cuales es posible individualizar la causa que provocó ese daño individual. Es por ello entonces que en esta materia sea corriente que se dé por acreditado el vínculo causal en base a criterios probabilísticos. ¿Por qué? Porque como tal como está identificado, diagramado en la diapositiva, frente a un daño ambiental se descarta toda idea de previsibilidad cierta. Asimismo, en relación a este presupuesto, por tratarse de la protección o tutela de bienes de uso común, siempre se parte de la base de que se exige al sujeto un obrar prudente, diligente y sobre todo precautorio, tendiente ¿a qué? A que adopte todas las medidas posibles a fin de evitar daños en forma previa a la realización de cualquier, actividad que pueda modificar negativamente el entorno. En consecuencia, si tal procedimiento no se lleva a cabo, no adopta las medidas necesarias para prevenir la ocurrencia del daño, resulta lógico, como contrapartida, que cargue con mayor fuerza la responsabilidad de la gente y, en ese caso, relacionándolo con el vínculo causal, tener por probados o acreditados vínculos causales que se apartan de los criterios tradicionales. Vale decir que en este terreno específico es fundamental el rol que juega la función precautoria, ¿sí?, de la responsabilidad. Pasando ahora a cómo se prueba, cómo se demuestra, ¿sí?, el vínculo causal. En este caso, como
nos encontramos frente a un escenario en donde no está presente la certeza, la seguridad, la previsibilidad, habrá que acudir, ¿sí?, a otros criterios para tener por acreditado este presupuesto. Por ejemplo, ya les mencioné, los criterios probabilísticos, las estadísticas, inclusive juega un rol fundamental ya dentro del marco de un proceso colectivo, las investigaciones, los informes periciales, puesto que en terreno de acreditar el vínculo causal, acreditar la ocurrencia del daño, se erigen como medios de mayor utilidad y peso, ¿sí? Por otro lado, también entra en este tema de cómo acreditamos el nexo causal la teoría de las cargas dinámicas de la prueba. ¿En qué consiste? Pues bien, se trata de una teoría que resulta de suma utilidad para asegurar una mejor preservación del bien colectivo y que parte de la base de que quien mejor condición tiene para acreditar el cumplimiento de la normativa ambiental es al mismo tiempo el que mayor responsabilidad tiene a la hora de probar que tal actividad o proyecto es inocuo o al menos tolerable tanto para el entorno natural como para el entorno cultural. A modo de conclusión, vimos en esta clase que en relación a los distintos presupuestos de la responsabilidad en materia ambiental, se flexibilizan las características, los conceptos propios del campo del derecho civil para traerlos al campo del derecho ambiental y así adecuarlos a las características que presenta toda lesión o menoscabo al bien ambiental. A manera de síntesis, como lo señala el profesor Mosed Iturraspe, en materia de hechos que desencadenan la polución, en derecho ambiental, la probabilidad sustituye a la certeza, la verosimilitud a la verdad. El fundamento de la sentencia está, la mayoría de las veces, en un juicio de probabilidades, abandonando de esta manera toda búsqueda de una causalidad cierta o absoluta a la cual los mismos hechos niegan el acceso.